¿Qué tal, amigos? ¡Por fin estamos juntos! Es que mis compañeros Jesús Silva y Pachi dicen que estoy un poquito... Hemos grabado un vídeo y yo estaba... Oye, amigos, según nos dice... Vamos a una cosa es que era un tema muy serio. En cambio, ahora es un tema muy cómico. Parecía Rockefeller. Oye, bienvenido, Antonio Me María. alegro mucho de conocerte. Sí, Encantado. sí. ¿Qué tal, bro? Vamos a hablar de los Kikos. Ah, no. ¿De qué? De las pipas. De la vida de los santos. La importancia de los santos en nuestra vida. Pero de Jiménez de los Santos. Hola, muy buenas a todos. A veces le bajamos porque empieza, ¿verdad? Vicario de qué. Colocarnos bien y empezamos como... Hay muchos veterinarios que no son animales. Muy bien. Todas las personas que van al cielo son santos, aunque no lo haya dicho la Iglesia. Muy importante. Y hay personas que no están en el cielo todavía y que también son santas. No, solamente son santos los que están en el cielo. Espera, San Pero Ignacio- entonces, San ¿por qué Ignacio se de llama? Loyola- San Está en Ignacio el de Loyola, cielo. pero cuando estaba en vida no era santo. No. Una persona empieza a ser santo en el momento en que su vida, su alma, entra en la comunicación con Dios y lo ve cara a cara. Antes no, porque lo dice el Señor en el Evangelio. ¿Y por qué San Pablo llama en sus cartas santos a los que están ahí en las comunidades? En las comunidades del camino neocatecumenal. Por eso son santos, porque han encontrado el camino. Bien, A ver, después de esta eso introducción es. variopinta, Comienza, Antonio María. vamos a hablar sobre el ejemplo de los santos en nuestra vida. Muy bien. Tú puedes... De redes, faltaba ahí. Josema bailando, sí. Porque es importante que Dios nos llama a la santidad y que los santos son ejemplo para nuestra vida y podemos cogerlos no solo como intercesores, sino también para imitar sus virtudes y sus decisiones. Wow, ¿A que no lo sabías? me ha gustado. Claro. Sí, Porque, sí. Sí lo sabía, pero me ha gustado como lo has dicho. Ah, vale. Menos mal, porque últimamente no les gusta nada, ni mi chaleco. Bien. Cada santo suele destacarse en una virtud concreta, en una intercesión, sobre todo una vez ha muerto, porque se pone a trabajar, a ayudarte, a interceder delante de Jesucristo por algo. Por ejemplo, San Antonio de Padua es conocido porque encuentra las cosas que perdemos. Y entonces uno se lo pide al santo, lo pone como intercesor y le ayuda a encontrarlo. Pide la inteligencia. Sí, sí. No, lo malo de la inteligencia mía es que no la he perdido, sino que nunca llegó. Entonces, Pero hay un santo para eso también. ¿Sí? Seguro. Hay que buscarlo. Entonces, En ese sentido yo quiero decir algo, que es un testimonio personal. Yo cuando me convertí, al principio no me gustaban los santos. Yo decía, qué tontería lo de los santos. Lo importante es Jesucristo, lo importante es Cristo. Y los santos le quitan importancia al Señor. Porque parece que aquí San Cucufato, Santa Rita, no, lo importante es Jesucristo, lo importante es el Señor, ¿no? Y al principio era muy así como muchas veces son los protestantes, ¿no? Como que parece que los santos le quitan importancia al Señor. Pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que los santos me hacían cercano vivir el Evangelio. Me hacían algo cercano el poder vivir yo también la voluntad de Dios en mi vida. Y que son aquellos que en cada generación van haciendo carne la palabra, ¿no? Decía Benedicto XVI que los santos son... luego dice que yo hablo raro. Decía Benedicto XVI que los santos son los que hacen exégesis vital de la palabra. Exégesis vital de la palabra. O sea, los que hacen carne la palabra de Dios y la viven. Y entonces me di cuenta de que en ellos yo tenía testimonio y ejemplo para lo que yo estoy llamado a ser, porque yo estoy llamado a ser santo también. Y además, lo que ha dicho Antonio María, un modelo y una intercesión. O sea, un modelo de vida, porque eso es lo que se llama un santo canonizado, como explicará luego alguno de mis compañeros seguro, y un intercesor, o sea, alguien que está rezando por mí delante de Dios, como hizo María en las bodas de Caná. Qué bueno. Yo me estaba acordando, ¿no?, de que, bueno, ahora oyéndoos, quería decir que ser santo es parecerse a Jesús. Los padres de la Iglesia dicen que el embarazo de María concibió por el oído, ¿no? Por el oído, escuchó la voz del Espíritu Santo, obedeció y el Señor se hizo carne en su seno, fue creciendo, fue la madre de Jesús. Y utilizaban ese ejemplo para decir cómo también a nosotros, ¿no?,
escuchando la palabra de Dios y haciendo la carne, como dice el bueno de Benedicto XVI, como era exégesis vital, ¿no? Escuchando la palabra, creyéndosela, aceptándola, obedeciéndola, vamos configurando nuestra vida y pareciéndonos a Jesús. Cuando te conviertes, ya me he convertido, no eres un santo. Tienes una semillita, un pequeño Jesucito que tiene que crecer y que tiene que desarrollarse. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Eso decía el bueno de Juan Bautista, ¿no? Y es necesario que nuestro hombre viejo, mujer vieja, vaya muriendo para que nosotros viva Cristo. Entonces, ¿qué hacen los santos? Como muy bien dice Jesús, pues no le restan a Cristo, que es la visión protestante. Yo también cuando empecé pensaba eso, ¿no? No es eso, sino que los santos reflejan una parte de Cristo. Este por la humildad, este en el martirio, este en su obediencia, este en el servicio, y reflejan un Jesús que ha crecido en ellos y damos gracias a Dios por tenerle. Y si ha crecido en ellos, también puede crecer en ti, porque ellos también, pues les han costado las cosas, han tenido pecados, han tenido luchas, han tenido tentaciones y combates, ¿no? No somos tú y yo muy distintos a los santos en esos combates y en esas luchas, pues que tenemos todos los que queremos verdaderamente pues seguir al Señor, ir al cielo. Entonces, si el Señor lo ha hecho en ellos, quiere decir que en ti y en mí también lo puede hacer. Ánimo. De hecho, San Ignacio de Loyola, en la defensa, en el combate en la ciudadela de Pamplona contra los franceses, cuando le volaron un trozo de la almena que estaba defendiendo y se hirió en la rodilla y quedó cojo para siempre, se fue a casa de su hermana y allí, leyendo Flos Santorum, Flores de los Santos, su vida, sus virtudes, cambió interiormente, porque se dijo: si ellos pudieron vivir así lo que Cristo quería para cada uno, yo también seré capaz. Y entonces dejó de defender al rey y a la corona española para pasar a defender al Señor y Capitán y Rey eterno, nuestro Señor Jesucristo, y lo dio todo por él, y fundó la Compañía de Jesús, acompañó a muchísimos hombres y sacerdotes hacia la santidad, y fue un referente para cada uno, pero porque vio el ejemplo de los otros santos. Por eso leer sus vidas, entender sus escritos, aplicarlos a tu vida particular, porque a lo mejor son de otra época, pero no de otra pasta, te puede ayudar a ser tu santo, que es aquello por lo que estamos aquí. Nosotros hemos nacido para alabar y servir a Cristo y después gozarlo en el cielo. Pero ¡qué grande! Espera, hay una cosa que no entiendo. ¿Una almendra le voló la pierna? No, una almena. Es que como sois del año 2000, no entendéis el vocabulario tradicional. Es como una colmena. ¿Qué es una almendra? Yo tampoco lo sé. Una almendra es el fruto del almendro. Y una almena es una parte de la torre donde se defiende el castillo. Bueno, todo esto es porque estamos en la mitad del vídeo y no queremos que os vayáis, seguir ahí, darle a like, suscribiros, ya sabéis, me sale aquí la vena youtuber con la que empezamos, pero el caso es que llevamos aquí media hora grabando vídeos y ya nos has citado 10 veces a San Ignacio de Loyola, lo cual está muy bien. Pero hay más santos, hay otros santos, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuál es el criterio, oye, para que una persona sea santa de las que aparecen en el calendario vamos a de la distinguir cocina? dos cosas. Vamos a ver. Los santos, que son, como ha dicho Antonio María, los que están con el Señor, sea cual sea su nombre y su vida, ¿vale? Es decir... Mi abuela, tu madre, cualquier persona que haya muerto y que esté en el cielo. Exactamente. Y no se puede decir santo a nadie antes de que haya muerto, porque hasta el último momento puede elegir. Y al último momento la puede pifiar. Como buen entonces, ladrón, ¿no? El buen ladrón eligió para bien en el último efectivamente. momento, ¿verdad? Y ha habido otros santos pues que al final de su vida han dejado de ser santos y no han sido canonizados, como Sí. Tomás de Kempis, por favor, por Efectivamente. ejemplo, ¿no? Entonces, los santos son los que están con el Señor. Esto es muy importante entenderlo. Los que están en el purgatorio, que acaban el purgatorio y pasan a estar con Dios, también son santos. Pero luego están los santos canonizados, que son los que tenemos en el santoral, ¿vale? Canonización viene de la palabra griega canon, que significa modelo. Es decir, personas que han sido modélicas en algo. Y la Iglesia los propone como modelos de santidad, ¿vale? Esos son los santos canonizados. Como han dicho antes Antonio María y Pachi, un modelo de santidad. San Pedro Claver, un modelo de entrega para cuidar a los esclavos y para intentar acabar con la esclavitud.
San Juan María Vianney, un modelo de párroco y de pastor entregado a sus ovejas. San Carlo Acutis, un modelo de joven que se entrega al Señor desde su juventud y que utiliza sus dones para ponerlos a servicio de los demás. Cada santo es un modelo en uno o varios aspectos de la vida, y esos son los santos canonizados. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos, todos, porque todos estamos llamados a llegar a la presencia de Dios, a estar con Dios, a llegar al cielo, a interceder por los demás. ¿Eso quiere decir que todos seremos canonizados? No. El día 1 de noviembre, ¿qué celebramos, hermanos? Todos El los día de santos. todos los santos. Todos aquellos que no han sido canonizados, pero que están con el Señor e interceden por nosotros. Qué bueno, ¿No? qué bueno. Esos son qué los santos bueno. canonizados. Sí, los, sí, que- sí. los no canonizados y los canonizados, ¿no? Entonces hay que distinguir. Y habría que hablar, ¿no?, de cómo es el proceso, claro, por qué se canoniza a este o a este otro. Perdón. Sí, El no, dilo tú. El primer decreto que se aprueba para comenzar el proceso ya en Roma de lo que es la beatificación, que es el primer paso antes de ser santos, es el decreto de virtudes heroicas, por el cual se ha estudiado que esta santa o que este siervo de Dios, que se llama así cuando se está estudiando su vida, ha ejercitado o ha vivido en su día a día una virtud en grado heroico. Y normalmente cuando tú vives una virtud concreta, las otras también las tienes, Perdón. porque están relacionadas. Una virtud en grado heroico es que ha sido, la virtud es la humildad, que ha sido heroicamente humilde, para que nos entendamos. Pero antes de ese, lo has dicho muy bien, ¿no? Ahora seguimos desde el decreto. Antes del decreto es que la persona muera en fama de santidad. ¿no? Muera en fama de santidad, que a lo mejor... Alguien tiene que pedir que la hagan. Claro, entonces la gente conocida empieza a rezarle y empieza a decir, oye, o a visitar la tumba, ¿no? Así era con los antiguos cristianos, ¿no? O ahora se difunde mucho por internet la fama de santidad de una persona y empieza a haber como un movimiento de personas desde abajo, cristianos, que son los que piden estudiese esto porque esta persona ha vivido virtudes heroicas. Cuando se aprueba el decreto que dice Antonio María es porque la Iglesia dice lo que está pidiendo el pueblo de Dios tiene sentido, vamos a estudiarlo, ¿no? ¿Cómo continúa? Después, una vez se ha terminado ese decreto, ya está en Roma el estudio que se ha hecho previamente en la diócesis de cada uno y tiene que haber hecho un milagro. Que Después en el de caso, muerto, después sí, de muerto. Un milagro después de muerto, exacto. Porque en el caso del martirio no hace falta, simplemente habría que demostrar que su muerte ha sido causada por seguir a Cristo o defenderlo. O por odio a la fe. Sí, entonces, si todo eso no ha sucedido, no ha sido mártir, no ha derramado su sangre de forma violenta o ha dado la vida por otro, sino que simplemente pues llegó su día y se murió, pues se le pide que haga un milagro por su intercesión. Y entonces, cuando se aprueba ese milagro, ya se busca una fecha previa aprobación de los cardenales para la beatificación. Tiene la palabra Jesús Silva. Un milagro hecho exclusivamente por su intercesión. Sí, y que se haya documentado desde que se le pide. Es decir, no vale decir, ah, mira, me he curado mi cojera y entonces se lo pedí a San Pitopato. No, perdona, me lo dices antes, ¿Quién es te San Pito? acompañamos en ese proceso y entonces después ya lo podemos aprobar y ha sucedido en muchas ocasiones. Y no has pedido la intercesión de ningún otro santo, sino solamente de ese. O sea, el proceso de beatificación y de canonización es un proceso muy serio. Por eso la Iglesia nunca ha descanonizado a nadie, porque es un proceso muy serio y para aprobar ese milagro hace falta que sea un caso de curación imposible, que se haya recurrido únicamente a la intercesión de ese santo o de ese siervo de Dios, de esa persona, y que se haya producido la curación de un modo fehaciente. Claro, de hecho en estos procesos, por ejemplo, hay médicos que vienen a estudiar si eso verdaderamente ha sido milagroso o es que ha sido médicamente, era posible. Hay también la figura de lo que se llama el abogado del diablo, que es el que, estudiando todo lo que se manda y todos los textos que se recogen, los testimonios del pueblo de Dios que dicen que es santo, busca como las pegas, el decir, a ver, en esto no era tan santo, en lo otro, para estudiarlo muy bien. O sea, la propia Iglesia busca también los testimonios que pueda haber en contra, pues para contrastar, porque es un proceso, como dice muy bien el Padre Jesús, muy serio. Y antes de que sigas, Antonio María, y continuando, porque estás explicando el proceso por el que una persona pasa de ser siervo de Dios a ser virtudes heroicas, beato y santo,
cuál sería el proceso, pero también qué diferencia hay entre beato y santo. Claro, el beato, una vez se ha aprobado el milagro y se ha declarado su posible beatificación, puede celebrarlo, puede nombrarlo en nombre del Papa cualquier obispo, y suele hacerse últimamente en la diócesis donde trabajó. Y a partir de ese momento su celebración es solamente local. Por ejemplo, cuando beatificaron al Papa Juan Pablo II, solo se celebraba su fiesta el 22 de octubre en Polonia y en Roma, que era donde había vivido, donde había ejercitado esas virtudes y donde más se le conocía, entre comillas, porque a Juan Pablo II lo conoce todo bicho viviente. Pero es verdad que la beatificación es, digamos, de culto local. Luego, después de otro milagro, ya se puede llevar a cabo la canonización, que es infalible, es un acto del sumo pontífice que no puede estar sujeto a error y cuyo culto se hace universal para toda la Iglesia. Y esto es una celebración muy entrañable. Tanto en la beatificación como en la canonización suelen repartirse algunas reliquias, que son, si son de primer grado, partes de su cuerpo o de su sangre a las que se puede pedir la intercesión de ese santo, que quiero explicar que para mí, cuando empezaron a hacer procesiones o encuentros con las reliquias de los santos, pues a veces pasaban el brazo de San Francisco Javier, el bastón de Santa Teresa, estuvo por España el cuerpo de Santa Teresita del Niño Jesús. Yo pensaba, ¿y no dejarán a los santos tranquilos en sus tumbas, que descansen en paz? Esto me lo veo excesivo. Hasta que, en un proceso de exorcismos, llevábamos 2 reliquias y al acercárselas a la persona sobre la que estábamos rezando para el exorcismo, sin que ella lo supiera, daba un brinco que no había cómo cogerlo. Y eso quiere decir que el demonio huye y tiembla ante la intercesión de los santos. Y me pareció muy edificante, y lo digo como testimonio para que veneremos las reliquias y podamos incluso tenerlas en propiedad, si se puede decir así. Retomando lo que dice el padre Antonio María, la diferencia entre beato y santo: el beato se reconoce que ya está en el cielo. Beato significa feliz, bienaventurado, en latín. Se reconoce que ya está en el cielo. Pero todavía no se le reconoce como un modelo, o por lo menos no para todos, sino en todo caso, como ha dicho Antonio María, a nivel local. Cuando se le canoniza, ya se le considera un modelo para la Iglesia universal. Esa es la diferencia entre el beato y el santo. Y lo de las reliquias que ha dicho Antonio María, que mucha gente dice, wow, los protestantes también, ¿no? ¿Eso de dónde viene? Pues viene del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual se nos dice que se llevaba a la gente paños que habían tocado el cuerpo de San Pedro, por ejemplo, que se ponían sobre los enfermos y los enfermos se curaban. Y la costumbre de las reliquias viene de ahí. Y luego ya a lo largo de la historia ha continuado. Y hay reliquias, como decía Antonio María, de 3 grados. El primer grado es del propio cuerpo de la persona. En mi parroquia, por ejemplo, tenemos cabellos de San Carlo Acutis. De segundo grado, que es algo que ha tocado el cuerpo de la persona, la sotana de Juan Pablo II. Y de tercer grado, que es una reliquia que ha tocado una reliquia de segundo grado, ¿no? Un poco como modo de decir, oye, pues vamos aquí como... No es que tengan más poder o menos poder, pero sí que esto es lo que dice Antonio María, que el poder de las reliquias es real, porque es una carne, es un pedazo de carne o un pedazo de una posesión personal de alguien en quien Cristo ha triunfado, en quien el Espíritu Santo ha hecho una obra de perfección. Entonces, esa carne es una carne, ese cuerpo es un cuerpo del que fluye la gracia de Dios. Igual que Jesús, cuando se le acercó por detrás la hemorroísa, se le tocó el borde del manto y quedó curada por la fe que tenía, porque Cristo era el que tenía el Espíritu Santo. También los santos son aquellos que tú tocas su cuerpo, tocas su carne, tocas su sotana, y entonces desde ahí se puede producir la gracia de Dios. De hecho, al cura de Ars le recortaban la sotana por detrás. Tenía tanta fama de santo en vida que cuando llegaba a casa se encontraba que le habían ido recortando por detrás cachos de sotana y se la tenía que remendar. Tremendo. Y me sale preguntaros, ¿no? Hoy desde luego hay que recomendar a algún santo, ¿no? ¿Habéis estado, además de recomendar a algún santo, en algún proceso de estos de beatificación, de celebración de beatificación o de canonización? Sí, yo he estado en muchos y también he participado. Estuve en la beatificación de las mártires carmelitas de Guadalajara, las primeras mártires que beatificó San Juan Pablo II, que habían muerto por Cristo en la Guerra Civil Española. Y he trabajado en el proceso de los
mártires de la Guerra Civil en la diócesis de Cuenca. Y he podido estar en los testimonios y buscar a algunos asesinos y a algunos familiares que estuvieron en la vida y en la muerte de tantos testigos que son semilla de la fe de nuestro tiempo, porque la sangre de mártires es semilla de cristianos. Qué chulo. Yo estuve en la canonización de 5 santos, en España la última vez que vino Juan Pablo II, que canonizó a San Pedro Poveda, San José María Rubio. La Madre Maravillas. Eso es. Y ahí es la única vez que he estado en un proceso de canonización. Hace poquito ha salido a la luz el caso de un posible milagro de Benedicto XVI, no sé si lo habéis visto, que eso podría abrir el proceso de su beatificación, ¿no? Yo creo que me he encontrado con muchos santos en mi vida, con personas santas, que a lo mejor serán canonizadas o a lo mejor no, pero yo sí que he estado presente en el proceso de su santidad, no de su canonización, pero sí de su santidad, porque hay santos, están en medio de nosotros, están ahí y son reales, existen. Qué bueno, qué bueno. Yo estuve, además de la de Madre Maravillas, esta que decías, era muy joven, en la beatificación, en la canonización de Juan Pablo II, que es desde luego conocidísimo, todos lo hemos visto, ¿no? Y hemos compartido, ¿no? Y hemos escuchado, igual que la Madre Teresa, a lo mejor también habéis estado, ¿no? Sí. Tenemos también gente pues muy santa en este siglo pasado, muy cercana. Yo recuerdo comprando los billetes para la beatificación de San Juan Pablo II, que los aviones se iban colocando en rojo en tiempo real y te ibas quedando sin avión si dudabas. Y llamé a mi madre y le dije, mamá, me voy a la beatificación de San Juan Pablo II. Mi madre se estaba muriendo y me dijo, yo también. Y se me quedó una cara de tonto de decir, ¿ahora qué va a pasar? Qué bueno. Bueno, vamos a recomendar rápidamente... Ahí está. Bueno, no rápidamente. Cada uno su santo favorito, venga. Oh, mi santo favorito, qué buena idea. Es San Antonio María Claret, el santo de mi nombre. Obispo de Santiago de Cuba y misionero por los pueblos de Cataluña y de Canarias, donde le tienen una devoción estupenda. Qué bueno. El mío también es mi patrón, San Francisco Javier. ¿No es San Pachi? Eso es el diminutivo, así le llaman. Pero también recomiendo además que podáis buscar, informaros pues en los santos de la persecución religiosa española en los años 30, que tenemos santos en casi todas las diócesis de España y seguro que tenéis ahí testimonio cercano, muy cercano, bien porque es familia de alguien o bien porque era el cura de vuestro pueblo, la monja de no sé qué, la monja de... pues testimonios muy, 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 muy cercanos, ¿eh? Y yo estoy seguro que si en España los despertares religiosos que de vez en cuando se dan, pues es por lo que decía Antonio María, la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Y mi santo favorito no es un ser humano, es San Miguel Arcángel, ¿eh? Los ángeles que fueron fieles a Dios también son santos, porque ellos fueron fieles al Señor en el momento de la tentación frente a Satanás y sus ángeles que cayeron del cielo, se convirtieron en demonios. San Miguel Arcángel es un ángel humilde, es un ángel que dice, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Es el ángel que permaneció fiel completamente al Señor desde el principio de los tiempos y que ahora es el protector de la Iglesia y el ángel encargado de llevar las almas de los difuntos desde su muerte hasta el juicio final. Y también es el ángel que se levantará al fin de los tiempos para ayudar a la Iglesia en su último combate. Y San Miguel Arcángel para mí es sin duda mi santo favorito, del que he escrito un libro que os recomiendo, que se llama El cielo contra el infierno. Os emplazo a un vídeo sobre los ángeles, que os lo he dicho alguna vez. Eso es buena, muy buena. Nos vemos pronto. Amigos, Gracias por estar ahí. hasta pronto. Adiós. Comparte el vídeo.